Y ahora sí estamos grabando. Bien. Como les estaba señalando antes, esta es una sesión que es larga. Como les mencionaba, si necesitan moverse o irse, no hay problema, solo traten de no abandonarme en esta larga sesión. Y voy a tratar de ser lo más preciso posible. También les adelanté que la idea de estas sesiones no es tanto revisar requisito por requisito, porque para estudiar bien el derecho hay que saberse la ley, y la ley se estudia solo en la casa para conversarla después en clase. Al menos así lo veo yo. Y luego en conjunto podemos conversar cosas interesantes en las sesiones, pero la idea es que, si es que lo necesitan, repasen la ley. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar hoy día entonces más de instituciones que de ley. En ese sentido, si quisiéramos compararlo con algo, esto no es una clase de solidaridad, esto es una clase de teoría del acto jurídico. Y para posicionarnos entonces en dónde estamos, porque lo que estamos haciendo acá es repasar un montón de contenido que ustedes vieron o debieron haber visto cuando estaban recién en segundo año. Quizá, dependiendo del profesor de civil, lo vieron en primer año. Y hay que ser honestos, porque ustedes ya están un poco más grandes para aceptar esto sin tanta molestia, pero uno cuando está en primero y segundo no sabe nada. Y generalmente tampoco entiende nada. Sobre todo en el derecho, que es una disciplina de experiencia. O sea, lo que lleva a la justicia es la prudencia, más allá de las discusiones que podamos tener, pero la prudencia proviene de la experiencia, y la prudencia dentro del derecho se obtiene estudiando no solamente la ley, sino entendiendo el lugar que ocupa cada cosa. Y la teoría del acto jurídico se nos presenta como un primer pilar fundamental, antes de ver obligaciones, antes de ver teoría de los derechos reales o teoría de los bienes, y nos dicen, miren, esta idea simple, pero muy poderosa, de que una manifestación de voluntad puede generar efectos jurídicos, los va a acompañar toda la carrera. Y uno dice, ok, toda la carrera, y piensa en acto jurídico, pero la mayoría de las personas, sobre todo las que no les gustó mucho civil, por a veces motivo, olvidan acto jurídico y no lo ven de nuevo en serio hasta el grado. El momento en el cual cuaja que es el acto jurídico. Y solo para orientarnos de qué estamos hablando, les voy a leer un parrafito, dos parrafitos realmente, del libro de Derecho Civil, parte general de Ducci, que nos explica en muy breves palabras de qué estamos hablando cuando hablamos un poco de la teoría del acto jurídico. Hablando de la estructura y el contenido del Código Civil, Ducci dice: el derecho civil, al regular el mundo del derecho, señala quiénes y qué cosas, y ambas de qué forma, pueden actuar en él. Con estos prerequisitos se entra al campo de la voluntad como fuerza creadora y movilizadora del derecho. La voluntad de las personas hace vivir el mundo jurídico, creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. O sea, es poético como en dos párrafos nos junta todo lo que uno ve en actos jurídicos. Y lo que uno ve en el derecho civil, fíjense, el derecho civil, al regular el mundo del derecho, señala quiénes, es decir, el derecho de los sujetos, y qué cosas, es decir, el derecho de los bienes, y ambas de qué forma pueden actuar en él, la funcionalidad dentro del derecho civil, propiamente y de forma típica, los contratos, aquello que genera la movilidad de un patrimonio a otro, y que es lo que ustedes pudieron leer en diversas perspectivas en el primer texto, o sea, la primera separata de textos de este curso de contratos parte especial. Pero lo más importante, dice, con estos prerequisitos, es decir, con este marco conceptual, con este entramado de conceptos e instituciones jurídicas, se entra al campo de la voluntad como fuerza creadora y movilizadora del derecho. O sea, todo lo que hay detrás, o la mayor parte de lo que hay detrás del derecho privado, es voluntad. Y cuando uno entiende que el derecho privado se impulsa a través de la voluntad de los particulares, cuando mira el acto jurídico ya no ve solamente una manifestación de voluntad que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Uno ve el origen de la justificación de la regulación de todas estas cosas que están dentro del derecho privado. El Código Civil guarda relación con que la gente hace cosas y espera que esas cosas surtan efectos obligatorios, sea creando, modificando o extinguiendo derechos y obligaciones. Entonces, volviendo al principio, cuando nos preguntamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la teoría del acto jurídico, ¿dónde estamos cuando estamos hablando de la teoría del acto jurídico? Estamos en el cimiento del derecho civil. No porque la teoría del acto jurídico sea la base, o sea, la teoría del acto jurídico es algo nuevo relativamente, pero es lo que actualmente lidera la forma de interpretar la serie de instituciones que están en la base y que guardan en común en su mayoría
actualmente, no vamos a hablar de derecho romano, en su mayoría a la voluntad, como elemento que justifica la obligatoriedad de los vínculos jurídicos. Bien. Y en ese sentido, por supuesto, más allá de toda esta ubicación y toda esta especie de discurso de lo bella que es la voluntad dentro del derecho privado, es importante tener presente que en el derecho hay que moverse con definiciones también. Y en ese sentido, nunca tienen que olvidar, esto tiene que ser como un mantra, porque por cada curso de derecho civil hay una definición que no se les puede olvidar. Por ejemplo, en obligaciones, obviamente, la definición de obligación es mandatoria. No pueden no saber qué es una obligación. En bienes pasa lo mismo. No pueden no saber qué es un bien, no pueden no saber qué es la propiedad, la tradición, la posesión, etc. Pero propiedad es como la base, ¿no? Y obviamente en el curso de contratos parte especial tienen que saber lo que es un contrato. Pero volviendo atrás entonces, en el acto jurídico, en la teoría del acto jurídico, tienen que saberse de memoria qué es un acto jurídico. Y eso es algo que, si es que lo olvidan, se les va a olvidar cómo interpretar todo lo demás que viene después. Y un acto jurídico es una manifestación de voluntad encaminada a generar ciertos efectos queridos por las partes y que se producen porque el derecho así lo sanciona, creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas que se basan en derechos y obligaciones. Esa es más o menos la definición clásica que siempre se cita para el examen de grado o que se suele ver en las cátedras, porque es la que usa Víctor Vial del Río. Si hay una frase que ustedes no tienen que olvidar que hay detrás del acto jurídico, es manifestación de voluntad. Es eso. ¿Ya? Puede haber voluntad sin acto jurídico, pero el acto jurídico es una manifestación de voluntad. Y cuando al acto jurídico le falta la voluntad, entonces ya no estamos hablando propiamente tal de un acto jurídico, o al menos estamos hablando de un acto jurídico que no debería surtir los efectos que naturalmente se le atribuyen a los actos jurídicos. Bien. Entonces, cubriendo el primer punto de esta sesión, concepto y ubicación en el sistema del Código Civil. El acto jurídico entonces va a ser una manifestación de la voluntad encaminada a generar ciertos efectos, porque así lo desean las partes y el derecho así lo sanciona, pudiendo entonces crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y su ubicación es la base del sistema de derecho privado, no porque la teoría del acto jurídico sea la base, sino porque es un mecanismo interpretativo de aquellas instituciones que están en la base, como por ejemplo los contratos o el testamento o todas las cuestiones que tienen que ver con vínculos obligatorios entre las personas. Hasta este punto, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a clasificaciones? Solo para confirmar, ¿la teoría del acto jurídico es un mecanismo interpretativo, dijiste? Voy a hacerme cargo de eso porque yo le llamo así, pero a lo que voy o lo que les quiero transmitir al llamarla de esa manera es que, como dice su nombre, es una teoría. ¿Ya? Que sea teoría del acto jurídico es que es un entramado de conceptos y de ideas que lo que buscan es tratar de explicar la mayor cantidad de instituciones posibles que están relacionadas con la manifestación de voluntad. Si tú, sin la idea de acto jurídico, observas un contrato y un testamento, son cuestiones completamente distintas. Pareciera ser que no tienen nada en común, porque en el contrato hay dos personas que están contratando, en el testamento es uno solo. El testamento surte efecto después de la muerte del causante, el contrato no, y de hecho tiene sus reglas especiales sobre, por ejemplo, que el objeto esté relacionado con la muerte de una de las partes. La principal finalidad del contrato es el intercambio, el testamento en cambio es disponer de los bienes para después de los días del causante. Entonces, sin la teoría del acto jurídico, estas dos cosas, que no podríamos llamar actos jurídicos, serían un testamento y un contrato. Pero a través de la teoría del acto jurídico, podemos encontrar puntos de similitud entre estas dos instituciones que parecen no tener nada en común, pero sí que la tienen, y es, en principio, la voluntad. Por eso el testamento es un acto jurídico unilateral, el contrato es un acto jurídico bilateral. Siguen siendo distintos, pero la finalidad que tiene la teoría del acto jurídico es generar categorías y lograr interpretar qué son estas instituciones y poder analizarlas desde un mismo punto de vista. Y es interesante porque, si lo pensáis, en el testamento, por ejemplo, el testamento podría tener problemas de consentimiento porque había fuerza, porque había dolo. Esas ideas no necesariamente son de la teoría del acto jurídico, pero se organizan y explican mejor estos actos a través de la teoría del acto jurídico, porque de lo contrario serían solamente razonamientos prácticos
sobre qué hay que hacer cuando, por ejemplo, al que escribió el testamento lo obligaron a hacerlo. Ya no existe la categoría fuerza, por ejemplo. Y así también el resto de categorías que son principalmente lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bien, avanzamos entonces un pasito. El segundo punto hoy día es las clasificaciones de los actos jurídicos y de los contratos. Y me acabo de dar cuenta que no traje mi código civil, así que vuelvo en 30 segundos. A ver si tienen su código, les recomiendo abrirlo en el 1437, que es donde parte el libro cuarto, y donde, en mi opinión, también debería partir el estudio del derecho civil. Curiosamente, o sea, tenemos Civil 1, que parte con teoría de la ley, teoría de la persona, y si entendemos que el derecho civil regula los sujetos de derecho, los patrimonios y las familias, que es lo que regula el derecho civil, es un poco extraño partir por materia patrimonial, ¿no? Deberíamos partir por los sujetos. ¿Quiénes son los que actúan en este mundo? O antes incluso. ¿Cuáles son las cosas sobre las que alguien podría actuar? La teoría de los bienes. Pero la gracia de partir acá es que nos da ciertas categorías sobre cosas que igual ya conocemos. O sea, por eso también, bueno, ustedes no tuvieron Civil 1 con Pancho, pero con Pancho partíamos en el 1437. Partimos hablando de obligaciones. La primera clase de Pancho González es una clase de obligaciones. Y pareciera sistemático, pero tiene todo el sentido porque es ahí donde principalmente se desarrolla el día a día de las relaciones de derecho privado. Las relaciones de derecho privado típicamente son relaciones basadas en la idea de la obligación. Otra teoría, de hecho. Así como está la teoría de los actos jurídicos, la teoría de las obligaciones se llama así porque es un mecanismo de explicar este fenómeno social por el cual una persona le promete algo a otra persona y por este fenómeno social, que es una manifestación de voluntad, la persona que prometió tiene que cumplir, porque si no lo hace va a venir papá Estado y lo va a obligar, y le va a embargar las cosas y lo va a ejecutar. Antiguamente, si no era papá Estado, era papá señor feudal, o era el señor pretor, o quien fuera, ¿no? Había alguien que ejercía la coacción. Pero si se fijan, en rigor es un fenómeno social. Un sujeto le abre a otro y ¡pum!, uno está obligado. Bueno, tenemos la teoría de las obligaciones para explicar eso. Tenemos la teoría del acto jurídico para explicar cómo la manifestación de voluntad llevó al acto obligatorio. Y estos tipos de actos jurídicos, si bien hay muchas clasificaciones que no calzan exactamente con las de los contratos, y acá un spoiler importante que no debería ser spoiler, pero para algunos podría serlo, un acto jurídico bilateral es lo mismo que un contrato. O sea, el contrato es un tipo de acto jurídico. Los actos jurídicos no son contratos, no son lo mismo. Tenemos la teoría del acto jurídico, dentro de la cual distinguimos actos jurídicos unilaterales, es decir, donde basta la voluntad de una persona que tiene que manifestarse, y los actos jurídicos bilaterales, donde se manifiestan dos voluntades. Luego tenemos los contratos, que son este último tipo de acto jurídico. Y esta es una distinción que se sorprenderían los que ya la saben. Hay gente que se lo olvida. Y cuando se olvidan cómo funcionan las relaciones obligatorias, que están en la base del contrato. Entonces, solo quiero pasar rápidamente por las clasificaciones de los contratos. ¿Por qué? Porque son las clasificaciones más importantes que también pueden ser aplicables a los actos jurídicos. Y porque creo que es el momento en que si alguien tiene una duda, cualquier duda que sea, aunque sientan que sea tonta, pregunten. Porque si no manejan clasificaciones de los contratos, les va a costar entender el resto del curso. Porque el curso de Civil 7 es un curso de contratos. Y esto generalmente se estudia en actos jurídicos, por eso estamos acá. Entonces voy a pedirle ayuda a la Trini. Trini, ¿tenés tu código? Sí, aquí lo tengo. Vamos entonces con el 1438. Artículo 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa,
Cada parte puede ser una o muchas personas. Bien. Este artículo de memoria. O sea, mi consejo es, sépanse este artículo de memoria, pero no para sacarlo y repetirlo como loro, sino que conózcanlo, quiéranlo. El artículo 1438 dice muchas cosas en muy pocas palabras. ¿Por qué? Porque es un acto, primero, un acto jurídico, por el cual una parte se obliga para con otra. La palabra obligación nos despierta también otra idea, que es la teoría de las obligaciones, son los efectos de los contratos. Y luego, para con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Eso es básicamente a lo que nos obligamos, a dar, hacer o no hacer cosas. Súper simple. Cualquier persona que no haya estudiado Derecho es capaz de entenderlo. Pero la complejidad que surge a partir de esta división tripartita de lo que puede hacer una persona a propósito de los derechos personales es increíblemente grande. Entonces, también hay que saberse eso de corazón, o sea, no solo de memoria. El cada parte puede ser una a muchas personas, es un poco evidente, así que no es tan importante. Pero la primera parte, obviamente, es muy importante. Vamos con la primera clasificación, 1439. Sí. Artículo 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Bien. Esta es la división de la que les estaba hablando antes. Así como están los contratos unilaterales y los contratos bilaterales, están los actos jurídicos unilaterales y actos jurídicos bilaterales. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la definición. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir derecho o obligación. Un contrato es, como nos dijo la Trini, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Okay? Primero que todo, son cosas distintas. Segundo, cuando clasificamos los actos jurídicos como unilaterales o bilaterales, la pregunta que estamos respondiendo y que da nacimiento a la clasificación es: ¿cuántas personas manifiestan su voluntad? En el contrato, en cambio, cuando entramos a la clasificación entre contratos unilaterales y bilaterales, la pregunta es: ¿cuántas personas se obligan? Fíjense, volvemos al 1438. Un acto por el cual una parte se obliga para con otra. Eso es lo importante del contrato, ese es el principal efecto, el efecto obligatorio. Probablemente que han escuchado hasta el cansancio el pacta sunt servanda del 1545. Pero eso es, entonces, nunca se olviden de eso. Los actos jurídicos son distintos de los contratos, están los actos jurídicos unilaterales y bilaterales, que se clasifican en virtud de cuántas personas manifiestan su voluntad, unilaterales cuando es una sola, bilaterales cuando son dos, y los contratos unilaterales cuando una sola se obliga, y bilaterales cuando dos o más se obligan. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto para entender esta división? Que todos los contratos son actos jurídicos bilaterales, todos, aunque se obligue una sola persona. ¿Por qué? Porque en todos los contratos existe una voluntad de una primera persona y una voluntad de una segunda persona que se juntan y generan lo que se llama el consentimiento. Y no solamente en los contratos, porque los actos jurídicos bilaterales es el género, el contrato es una especie. ¿Qué especie es? Es el acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna convención que no sea de aquellas que crea obligaciones? El pago. El pago. Ya, bien, pago. ¿Por qué pago? Extingue. El pago extingue. Y también es un acto jurídico bilateral. Y esto es una cuestión que a la gente se le olvida hasta que llega el grado. Y lo digo porque he estado interrogando gente en el último tiempo. El pago es un acto jurídico bilateral. Las dos partes tienen que manifestar su voluntad. Uno no paga unilateralmente dejando dinero sobre la mano de otra persona. Para que haya un pago propiamente tal, la otra persona tiene que, como dice el 670 a propósito de la tradición, tiene que tener la capacidad e intención de adquirir para sí el dominio de la cosa que se le entrega, ¿no? Conectado también con el 1568 a propósito de que el pago es la prestación de lo que se debe. Bien. ¿Eso vale para el pago por consignación también? Para el pago por consignación, no, porque el pago por consignación es una excepción, o más bien es lo que se conoce como una modalidad para el pago. Ese sería como un caso de excepcional de unilateralidad, ¿no? No necesariamente, porque se busca a través de un mecanismo previo alcanzar el consentimiento del otro, porque una vez que vaya a hacer el pago por consignación, no vais a dejar la cuestión en el tribunal o donde corresponda,
sino que primero tenéis que hacer una oferta y tratar de pagarle al otro, y el otro te va a decir que sí, y se acaba el pago por consignación, o te va a decir que no, y ahí tenéis que consignar recién. Entonces, claro, la observación es buena porque en rigor no es un pago puro y duro, pero sí tiene la potencialidad de llegar a ser un pago, porque eso es lo que intentan cada una de las instancias procesales antes de tener que llegar al momento en que tenéis que dejar la plata en la cuenta corriente del tribunal y te agarráis de las mechas en los siglos. Pero el pago por consignación efectivamente no sería un pago normal, lo que se conoce entonces como una modalidad para el pago. Pero lo importante detrás de esto, bueno, cuando se acabe el tiempo de entremos al mismo link, para que no tenga que estar mandando otro y otro, ¿vale? ¿Qué es lo importante detrás de esto? Lo importante detrás de esto es que la categoría de acto jurídico bilateral es más amplia y es distinta que la de contrato bilateral. Y esto es algo que tienen que recordar durante todo este curso de contratos, porque todo lo que vamos a ver son actos jurídicos bilaterales. Todo. O sea, todos los contratos son actos jurídicos bilaterales. ¿Okay? Pero eso no significa necesariamente que vayan a ser contratos unilaterales o bilaterales, perdón, bilaterales siempre y no unilaterales. ¿Okay? Eventualmente vamos a ver contratos donde solo una parte se obliga. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la primera clasificación. ¿Hay alguien que no le quede claro la diferencia entre acto jurídico bilateral o contrato bilateral o la clasificación en sí? Yo tengo una duda media Dale. inútil en realidad, pero ¿existe un acto jurídico bilateral que no sea un contrato? El pago. Otro, Que cree obligaciones, que cree obligaciones. no, porque los actos jurídicos bilaterales que crean obligaciones son contratos. Ese es el nombre que recibe. Ah, ya, por definición, ya. Claro. Entonces, bueno, de ahí también se dice que esta es una cuestión clásica de manual, como que critican a Andrés Bello porque el 1438 dice contrato-convención, y contrato no es lo mismo que convención, porque contrato es la especie y convención es el género. Hay un artículo muy interesante de Patricio Carvajal, que es un profe de la Católica, que explica por qué eso es una estupidez. Si lo quieren leer, lo pueden buscar. Contrato-convención, Patricio Carvajal, les va a salir al tiro. Pero al final a eso se refiere, ¿no? La convención es convención igual acto jurídico bilateral. Y luego dentro de las convenciones están las que crean, que son los contratos, las que extinguen, que son las convenciones extintivas, por ejemplo, el pago, la resiliación, la novación, entre otros que se me pueden ocurrir, la transacción, y las convenciones modificatorias. Por ejemplo, también bajo algunas perspectivas, la novación también puede verse vista en concreto, o sea, completamente como una convención modificatoria, o básicamente cualquier modificación de un contrato. Entonces, lo curioso es que cuando uno modifica un contrato, generalmente nacen nuevas obligaciones, pero bueno, eso es un detalle aparte. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Y por qué no hemos quedado tanto rato? Yo les dije, tenemos poco tiempo, y pareciera que no estoy siendo preciso, pero ¿por qué me quedo tanto rato en unilateral o bilateral? Porque esta es una de las distinciones más importantes. Primero, porque solo los contratos bilaterales tienen ciertos efectos que los unilaterales no tienen, y que se llaman los efectos particulares de los contratos bilaterales. Y entre ellos está la teoría de los riesgos, está la teoría de la imprevisión. En la teoría de la imprevisión hay que agregar la onerosidad, pero también se ha considerado a propósito de los bilaterales. La condición resolutoria tácita y la excepción de contrato no cumplido. O sea, saquemos la imprevisión es discutible. Teoría de los riesgos, excepción de contrato no cumplido, condición resolutoria tácita. Tres de las instituciones más importantes en este curso. No a propósito de entender cuál es el contenido del contrato, sino qué pasa en la ejecución del contrato o la inejecución del contrato. Bien. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque condición resolutoria tácita nos lleva a todo lo que es el incumplimiento, perdón, los remedios contractuales, o más bien las acciones por incumplimiento, cumplimiento o resolución, con indemnización de perjuicio. La teoría de los riesgos, porque resuelve una pregunta importantísima, sobre la cual podríamos filosofar demasiado, pero nos vamos a mantener en que si es que llegase a perecer la cosa, ¿quién debe correr el riesgo de que ella haya perecido? Y la excepción de contrato no cumplido, que yo creo que es la más evidente, o sea, la que más se conecta con la bilateralidad de las obligaciones, o sea, del contrato, es que si es que el otro no cumple, yo tampoco veo.
que tienen en común, más que la teoría de los riesgos, la condición resolutoria tácita y la excepción de contrato no cumplido, la bilateralidad es el núcleo latente de por qué esas instituciones existen. Y si vamos más allá, o sea, más allá de estas instituciones en concreto, y les recuerdo un poco lo que leyeron en los textos de la primera separata, estas son instituciones, tanto el contrato como la excepción de contrato no cumplido, como la condición resolutoria tácita, que provienen del equilibrio de las prestaciones, o el equilibrio entre las partes más bien, más que de las prestaciones. Y el equilibrio y el intercambio. ¿Por qué? Porque el contrato es un mecanismo de intercambio. Y dado que es un mecanismo de intercambio, definitivamente los contratos que más nos interesan son aquellos donde dos partes se obligan. ¿Por qué? Porque donde dos partes se obligan es donde principalmente se genera el intercambio. Por eso hay hojas y hojas y hojas escritas sobre los contratos bilaterales, y por eso si ustedes revisan cualquier manual sobre contratos, de los que más se habla son los contratos bilaterales. Y por eso también son los contratos en que más vamos a encontrar, o sea, que más vamos a encontrar en la vía jurídica. La compraventa, el mandato, el arrendamiento, son contratos que van a estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque guardan esa esencia de la idea de contrato, que es el intercambio, la interacción entre dos personas con la finalidad de beneficiarse recíprocamente, en mayor o menor medida, de la relación pública. Bien. Entonces, el 1439 es crucial. Si es que ven que alguien no lo entiende en la carrera, por favor explíquenselo, porque si no morirá eventualmente en el futuro. Pero es muy importante. Vamos con el siguiente. Y con los próximos vamos a avanzar un poco más rápido, porque no son tan centrales como el 1439. ¿Trini? Voy. ¿Me perdí con qué número? 1440. Artículo 1440. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Bien. Porque esta clasificación sigue por importancia. O sea, la onerosidad o la gratuidad son sumamente importantes porque, como Pancho lo resume muy bien en una idea simple, pero persuasiva, no hay almuerzos gratis. No hay almuerzo gratis. Nadie hace nada porque sí. Todos, incluso cuando hacen un regalo, están tratando de o comunicar algo o obtener algo a la larga. Bien. ¿Yo por qué le regalo algo a mi amigo? Porque lo estoy gratificando, no solo porque lo quiero, sino por su amistad de vuelta. Generalmente, a menos que uno sea una persona con muy baja autoestima o esté acostumbrado a la gente tóxica, uno no le anda haciendo regalos a las personas que se portan mal con uno. Es solo que alguien se porte bien con uno no es algo que le podamos poner precio. Y por eso no son contratos. Bien. No quiero que piensen que soy un fanático del contrato al punto de que creo que todo tiene que contractualizarse. Eso no es así. Hay instituciones que son jurídicas y otras que no, como la amistad. Pero la gracia de distinguir entre lo gratuito y lo oneroso es que en la gratuidad, para generar el equilibrio social y patrimonial también respectivo, hay ciertas reglas que no se aplican a los onerosos. Y también en los contratos onerosos hay ciertas reglas y también cierto razonamiento que no se aplica a los gratuitos. ¿Por qué? Porque los actos gratuitos no son normales de un administrador de un patrimonio. Ustedes ya leyeron sobre mandato e hicieron un seminario sobre mandato. Si ustedes revisan en el mandato, el 2132, se los voy a leer yo porque nos queda poco tiempo en este, para que no nos cortemos. El 2132 nos habla de las facultades de administración. Dice, el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los tutores, bla, 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 bla. Para todos los actos que salgan de estos límites se necesitará de poder especial. ¿Por qué los traigo a los actos de administración? Porque lo que hace una persona que tiene algo, que tiene un bien, naturalmente, a pesar de que como dueño es el único que puede disponer del bien, lo que naturalmente hace alguien que tiene algo es o conservarlo o aprovecharlo. Y si es que lo destruye, típicamente lo destruye jurídicamente para obtener un beneficio de vuelta. O sea, lo vende, por ejemplo. O sin destruirlo lo arrienda y pierde la cosa en sí por un tiempo, pero a cambio de una cantidad de dinero. Esa es la lógica o la racionalidad que tiene el código respecto de los dueños. El código espera, y yo creo que es algo que no necesariamente es una visión política, o sea, es algo evidente. Si es que tenemos recursos escasos, hay que administrarlos, y esa es una de las razones también por las cuales hay propiedad. ¿Y cómo se tienen que administrar? Se tienen que administrar para que sirvan de algo. Si es que no sirven de nada, y eso también se ve a propósito de esta clasificación de la gratuidad o la onerosidad,
si es que estamos relacionándonos con otro, es raro que nos sirva de nada, porque generalmente lo que trata de hacer la persona es obtener un beneficio de las cosas que hace. Y por tanto, volvemos a lo que les decía al principio. Si son gratuitos, tienen reglas que no tienen los contratos onerosos. Sí, se va a cortar en nada, así que esperemos en silencio hasta hundirnos con el Titanic. Ojalá tuviera Zoom.